Bueno, hoy quiero hablar acerca de qué es para mí, en mi opinión, para no herir a nadie, sobre qué es ser un o una buena baterista. El lenguaje incluyente me tiene hasta las bolas, entonces hablemos de música. Ante todo, creo que es súper importante tener en cuenta de qué se trata el instrumento que tocamos. Es un instrumento de membranas, o sea, le pegas a los parches, y de metales, les pegas a los platillos. Y la idea es que como baterista sos el líder dinámico, o sea, el líder de los volúmenes y también el líder en cuestiones de tempo. Lo cual quiere decir que en una situación de tocar música en vivo, si estás tocando una sección fuerte, los demás instrumentos, porque no suenan tan duro como el tuyo, tienen que tocar igual de fuerte. Si tocas menos fuerte, a menos volumen, todo el mundo tiene que bajar su nivel de volumen contigo, lo cual quiere decir que tienes que saber y tienes que tener muy bien calibrados los volúmenes y las intenciones con las que tocas. Esto no es sentarse detrás de unos tarros y hacerlos sonar y ya, no si quieres ser un baterista excepcional, que eso es lo que yo quiero ser. También eres el líder en cuestión de tempo, lo cual quiere decir que si te aceleraste, a todo el mundo le va a tocar acelerarse contigo, te van a mirar mal. O si te echaste para atrás, te van a mirar mal también porque ese no es el tempo. Pero para que la música no suene mal, para que no haya disonancia rítmica, al menos no gigantesca, todo el mundo se va a ir contigo porque tu instrumento en esa tarima es el que más duro suena de por sí. La guitarra y el bajo hay que amplificarlos y la voz también hay que amplificarla para que lleguen a tu mismo nivel sonoro. Entonces, ten en cuenta que tú estás manejando el camión o el tren, lo que sea que te guste manejar a la hora de tocar. Teniendo eso en cuenta, me parece que es tu trabajo, el mío también, tener las secciones lo más limpias y pulidas posible. Mejor dicho, en un ámbito de rock, pop, funk, debes tener muy claro la diferencia de intención entre el verso, el precoro, el coro, y para llegar a ese entendimiento, ante todo, tienes que tener un entendimiento estructural de la música que estás tocando. Por eso es tan importante pensar siempre en lo que estás haciendo. No a la hora de ejecutarlo a la mayor de tus habilidades, pero sí a la hora de terminar o antesito de empezar, como pensar, listo, esta canción, ¿qué tiene? Tiene introducción, tiene verso, tiene un precoro, tiene un coro y después vuelve al verso. Ese tipo de vocabulario es el que tiene que estar en tu mente constantemente porque esos son los términos musicales. Partiendo de ahí, puedes decir, el verso se toca con esta cierta intención, al precoro abro al hi-hat y cuando me voy al coro, crash y al ride. Se trata de pensar y de hablar música. Tienes que saberte los términos. Y para saber los términos no es sino preguntar cómo se le dice esta sección. Ahora, si estás tocando música progresiva, hay más secciones, ¿cierto? Por eso las canciones tienden a durar más de 10 minutos en muchos casos. Entonces ahí puedes preguntar, hey, en la sección que suena, si me entendés, por eso el progresivo es tan chistoso en ciertos aspectos, porque son tantas secciones que uno no va a decir, en la sección de 3 no, 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 no. Es necesario saber en dónde estamos en la música. A través de los años, las canciones en el ámbito pop se han vuelto fórmulas de introducción 4 compases, primer verso 4 compases, se repite el verso precoro, coro, verso de nuevo, precoro, coro, puente, coro, 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 o sea, se repite ese coro 4 veces para que se quede bien grabado en esa cabecita y se termina la canción. Y todo eso pasa en 3 minutos y medio. Listo. Digamos que sos parte de la industria, no querés cuestionar eso en ningún momento. Tu trabajo es ejecutar esa música lo mejor posible, lo más limpia posible, que se distinga perfectamente ese verso de ese precoro y ese precoro de ese coro. Al final del día, la batería expresa la intención de cada sección en una canción o en una composición. No puedo creer que haya rimado tantas palabras. Si estás tocando jazz, tu intención dinámica tiene que notarse en cada sección y a la hora de acompañar un solo y a la hora de elaborar tu solo también. Por lo general, los solos en el jazz, porque son largos, porque solean encima de una forma,
¿cierto? De una forma que está establecida, tienden a empezar pequeños y a terminar gigantes. Esa es la tendencia y eso es lo bonito de la música improvisada, que empieza con una intención y termina con otra. Entonces, como baterista, es tu labor no solamente mantener el tiempo, sino también recibir la información de quien sea que esté soleando, puede estar soleando el piano, la guitarra, un saxofón, hacer un match con lo que esa persona está tocando y está tratando de decir. La música es algo muy complejo, sobre todo cuando nos vamos por el lado del jazz, porque es una música muy sensible, con una estética muy definida, que mandó la parada para todas las demás músicas que usan los instrumentos que se sintetizaron en Estados Unidos. La batería y los platillos sintetizaban en Estados Unidos. No existía la batería como un compendio de tambores y de platillos antes de Estados Unidos. Ya existía el redoblante, existían los platillos en Turquía separados, pero una vez todo se unió, todo cambió. La guitarra amplificada de esa forma, el bajo eléctrico, todo Estados Unidos. Entonces, si entendemos que a lo que nos estamos ciñendo es a un vocabulario y a una estética en raíz norteamericana, vamos a entender mejor los instrumentos que tocamos en el momento en que entendamos que el ritmo era más plano en un contexto clásico europeo, porque sí lo era. Y después entendemos cómo al llegar la influencia afroamericana, el ritmo de repente se vuelve mucho más, descaradamente más sincopado y se vuelve swingueado. Aquel mundo, aquella nebulosa entre lo binario y lo ternario. Ese es el swing. Y ahí para mí se parte la historia de la música en dos. Y solo estamos hablando del ritmo. ¿Qué me dicen de la estética armónica de una música como el jazz, de la cual salen todas las demás que tocamos? Entonces, a la hora de apreciar qué es un buen baterista, no puedo quedarme con la boca cerrada sin hablar de dónde viene el instrumento y de dónde vienen las primeras músicas que se interpretaron con el instrumento. Es cierto, hay ciertas cosas que todos los bateristas tenemos que tener en cuenta, como el tempo, el sonido y el feel. Hablemos de ellas por un ratico. El tempo es muy interesante porque estando estudiando tanto me he dado cuenta de que en efecto es tan importante el espacio que dejas entre las notas como las notas mismas. Vamos a hablar en un contexto en el cual no tenemos noción de gusto para tocar. Mejor dicho, no hemos investigado históricamente los códigos que se tocan en estas músicas americanas. El tempo es entonces las notas puestas en su lugar correcto con respecto a la negra que se esté tocando y los espacios entre esas notas correctos también. Es decir, un buen baterista es un dispensador de subdivisiones. Si esta es tu negra, tenés que saber tocar la negra bien, ta, ta, tus corcheas, ta, 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 y tus taca, 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 que serían tus semicorcheas. Y no solamente ellas, ahora también tenés que saber cómo hacer sus equivalentes entresillos. Entonces tenés dos nociones distintas de notas y de espacios entre notas, lo binario y lo ternario. Y pilas, también tenés que poder swinguear a ese tempo con cada subdivisión. Mejor dicho, no tocar estrictamente binario ni estrictamente ternario. Mejor dicho, ser baterista es putamente difícil, entonces no lo subestimes. No lo subestimes en ningún momento y no creas que porque el imaginario de los chistes musicales son que los bateristas son como bobos. Pues marica, es tu culpa si no te pusiste las pilas y sos un huevón. Me da mucha pena, pero para hacer todas estas cosas y hacerlas bien es muy difícil. Hablemos ahora del sonido. El sonido. ¿Cómo quiero que suene? ¿Cuál es mi intención de este sonido? Cuando le pego a mi redoblante, cuando le pego al bombo, ¿qué estoy tratando de sacar? ¿Qué intención? Entonces, el sonido también está muy ligado a esa intención. Quiero sacar un sonido fuerte que me recuerde a la introducción de When the Levee Breaks de Led Zeppelin. ¿Cierto? El talento del músico está en tus oídos. El talento del músico está en sus oídos. No está en sus manos ni en sus pies. Todos tenemos 10 aquí y 10 abajo. Bueno, al menos espero que ustedes también. Pero lo que en realidad perfila cómo suenan las cosas, el sonido que sacamos, es el oído. Porque el oído es el que nos ayuda a calibrar
qué tanta fuerza poner en cada extremidad para que ese sonido salga con cierta intención. Un ejercicio muy bueno para tener noción sonora es grabarnos. Grabarnos con una grabadora vieja, con el celular, con un micrófono, dos micrófonos y con todos los micrófonos que quieras. Pero grabate y sé sumamente crítico y crítica con lo que estás tocando. Y muchas veces no solamente crítico y crítica con lo que estás tocando, sino con el por qué. ¿Por qué estoy tocando eso? ¿Por qué siempre tengo la maña de abrir el hi-hat cuando me paso al ride y tocarlo con mi mano izquierda en una semicorchea? Cuestiónate, sé muy autocrítico. Es la única forma de mejorar en un instrumento que tiene cómo tocarse tan estrictamente definido entre bien y mal. No hay forma de tocar la batería casi bien. ¿Es bueno o no es bueno? Tu compromiso es hacer que la música suene y se sienta lo mejor posible. Lo cual me trae al próximo tema, feel. El feel es mucho más abstracto de lo que se cree. No es cómo me siento yo tocando batería, no. Es cómo tú te sientes, el oyente, cuando yo toco batería. ¿Cómo hago yo que se sientan esas notas? Hago que se sientan gruberas, hago que se sientan extremas, hago que se sientan un poco más lentas, hago que se sientan suaves o súper fuertes. ¿Cómo hago que se sientan? ¿Cuál es entonces esa mezcla de cualidades que hacen que cada baterista increíble, cada baterista excepcional, tenga un feel particular? Investigación. Todos estos bateristas que amamos, todas estas bateristas que amamos, han investigado y saben manipular los códigos. Un ejemplo de un código, un bucket of fish, tacututum, 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 que todo el mundo cree que es rockero y que se lo inventó John Bonham. No, se lo inventó Max Roach, que era un baterista de jazz de los más importantes de la historia. Eso es un código. ¿Cómo manipular ese código para meterlo en un compás y que suene a vos, a que vos lo tocaste? Ese es Adolfo, ¿sí me entendés? Eso es lo que yo trato de hacer siempre que toco batería, porque es algo que en mi rutina de práctica está súper claro. Yo practico cómo sonar como yo y ha resultado positivamente en que en efecto sueno como yo. Pero han sido muchos años, muchas horas de práctica para tener una identidad propia. Esa identidad está comprendida por el tempo, el sonido y el feel, pero hay un cuarto factor que es más abstracto, muy interesante, y ese es el gusto de cada baterista. Está bien, tiene buen tempo, tiene buen sonido, tiene buen feel, hace que las notas se sientan bien, pero no está proponiendo mucho. Proponer. Esto puede ser una etapa opcional. Si lo tuyo es proponer un buen groove, con buen feel, con buen tempo, tremendo. Llegaste a tu 100%. Pero si querés proponer además de eso, capas rítmicas superpuestas unas encima de otras, si querés arriesgarte a tocar un tresillo donde había supuestamente, donde tenía que haber semicorcheas, si querés arriesgarte a meter la sonoridad de un polirritmo en una sección, ahí ya estás en otro nivel. Y quiero que sepas que el hecho de proponer estas cosas, de ser arriesgado, viene del jazz, no viene del rock, no viene del rock progresivo, viene del jazz ser así de arriesgado. Porque el jazz, dentro de su forma, tiene como la palabra principal la improvisación. Por ende, la composición que vas a tocar esta noche, tocando jazz, no la vas a tocar igual a como la tocaste la semana pasada. ¿Sí? Entonces, tomar estos riesgos, proponer, wow, ahí ya es cuando el baterista trasciende su posición de timekeeper, que ya por cierto dijimos es muy difícil y debe ser apreciada universalmente. Pero ahora se vuelve parte del
discurso musical de la obra, proponiendo también melódicamente y conceptualmente desde el instrumento. Eso es un voltaje que te explota la cabeza. Y ahí es donde están comprendidos los mejores bateristas modernos que escuchaste mientras crecías. Ahí están tus Steves, ahí están tus Daves y ahí están tus Vinnies. ¿Ya? Estos no son solo bateristas que tienen esos tres requisitos, requisotes la verdad, correctos y muy bien jalados, sino que también proponen dentro de la música. Y proponen por medio de su gusto. Y su gusto viene del hecho de que escucharon e investigaron y lo hacen hasta el día de hoy, eternamente. ¿Para qué? Para manipular esos códigos. Esos códigos están ahí. Están ahí. Tacututum es un código. Tin, tin, tirín. Tacutucutucu, 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 pra. Chacuchucachucu, 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 cha. Tracata, 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 tracata. Tum, tupa, tum pa, tupa, pa, chico pa, aquí, ti, ki pa, aquí. Ta, 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 ta. Todos estos son códigos. Todos estos son códigos. Entonces, en resumidas cuentas, creo que esto va a ser un episodio que va a tener varias partes porque ser un buen baterista o un baterista excepcional es algo mucho más profundo y mucho más denso de lo que se cree. Este instrumento es numérico, 100%. Puedes tocar un ritmo y una subdivisión en una extremidad y otra completamente distinta en la otra. También puedes tocar apretado todo el tiempo. Puedes hacer muchas cosas que van a formar una obra musical. Y depende de ti que esa obra esté lo más clara en cuanto a su tempo, a su volumen y a su intención posible. Si un baterista está tocando muy fuerte una sección que debe ser tenue, la sección pierde todo el sentido y viceversa. Si la está tocando muy suave y esta es la sección fuerte de la canción, este es el clímax, la cagaste, como dice mi amigo Leo. Entonces, creo que el primer paso y que esta charla, que este podcast de hoy sea el primer paso para ser un mejor baterista es tener la conciencia, la palabra es conciencia, de cuál es tu rol en la música. No es sentarse detrás de los tarros y de los platos y hacer bulla. Es la manipulación de los códigos que existen en las músicas que interpretamos. ¿Cómo manipular esos códigos? Entonces creo que ahí está el resumen de nuestro episodio de hoy. Ser un buen baterista más allá de lo que ya sabemos, tu tempo, feel y tu sonido, es la manipulación de unos ciertos códigos que existen en las músicas que escuchamos y se trata de investigarlas. Por favor, no me pongan en los comentarios, como ya vi uno en el video pasado, que recomiende qué escuchar. No voy a hacer el trabajo por vos. Vos vas a buscar cuál es tu baterista favorito y vas a escuchar su discografía. Es así de sencillo. Y después vas a investigar quién fue el productor de X disco que te impactó y vas a ver qué otros discos produjo y quién fue el baterista de ese otro disco. Ya, pues no te voy a decir qué escuchar. Se trata de formar una identidad propia y solo se llega ahí por medio de la disciplina, el estudio, la dedicación y la investigación. El talento es, en mi opinión y en mi experiencia, solamente el 2%. Es tu trabajo como baterista definir si ese 2% va a completarse con el 98% tuyo para que seas un baterista de cierto tipo, o con el 198 de trabajo que le metas para que seas un baterista que está al 200%. Esos son los que me gustan a mí. Los que están al 200, los que se van mucho más allá de solamente hacer sonar el instrumento. Habiendo dicho eso, tus oídos, tu talento, va a calibrar cómo hacer que toques correctamente en distintos tipos de instrumentos. No te vas a sentar a tocar metal en un kit de jazz. Entonces,
Se trata de que tus oídos estén tan bien calibrados como para que puedas recibir información del instrumento que estás tocando también. Estas cosas son abstractas, pero son ciertas, por eso la música es tan hermosa. Porque entra a nuestros oídos y cada segundo que está entrando se va muriendo la sección anterior. Nada lo puedo explicar, no es algo que pueda agarrar con mis manos. Por eso estos conceptos son abstractos, porque la música en sí lo es. Pero si no tenés conciencia de lo que estás haciendo, si no tenés conciencia de para qué es, nunca vas a ser un buen baterista. Punto final. ¿Sabes de dónde viene? ¿Sabes cuáles son los rudimentos? No hay que sabérselos todos, hay que saberse unos cuantos. Porque esos rudimentos son los códigos en esencia del instrumento. Esa es la verdad, los rudimentos. Tanto los clásicos, los de diddles, los flams, como los modernos, los híbridos. Si vos investigás, ahí están las palabras de ese código. A estudiar todo. Tempo, feel, sonido, rudimentos. Tenés que estudiarlo todo. Y al final del día vos me dirás si tocar batería es cualquier cosa. Hasta luego. Gracias por escuchar.